Amén. La OPS, no el UPS, sino la OPS. ¿Cuántos han escuchado de eso? OPS. No, yo vivo con uno, dice OPS. No, OPS es la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud reportó el año 2020 que se registraron 303,000 mujeres que murieron durante el parto. El promedio dice que 800 mujeres mueren por día en el parto por temas relacionados a las complicaciones. En Bolivia se registraron 316 muertes durante el alumbramiento el año 2020. Uno de los índices más altos de toda Latinoamérica. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La muerte que da vida. No hace mucho hemos celebrado en todo el país el Día de la Madre, ¿no? Ay, mire cómo sonríen ahí las mamás. Ay, ¿cómo no es el mes de la madre? Hemos celebrado el Día de la Madre y la pandemia lamentablemente hizo lo suyo y muchas familias ya no cuentan con esa persona especial. Muchos ya no pudieron celebrarle a la madre. Pero hoy no vamos a hablar de las madres que fallecieron por COVID, sino del hecho de aquellas personas que, sabiendo el riesgo que corrían en su gestación o alumbramiento, decidieron arriesgar sus vidas o a veces hasta dar la muerte con tal de engendrar una nueva vida. Hoy yo quiero hablar con ustedes sobre la decisión que muchas personas toman en lugar de interrumpir el embarazo, prefieren sacrificar su vida para dar paso a una nueva vida. Los hombres, como ya deben suponer, no tenemos matriz. Si usted no lo sabía, se lo informo. No tenemos matriz. Por lo tanto, es difícil que un hombre pueda entender lo que una mujer pasa en el proceso de gestación. Es complicado entender el dolor que sufre una mujer cuando está en labor de parto. Los médicos han tratado de hacer alguna comparación y dicen que el dolor de muela es lo más parecido al dolor de parto. Porque los hombres sí alguna vez hemos tenido dolor de muela. ¿Cuántos hombres les ha dolido la muela alguna vez? Después de haberse comido un churrasquito por ahí, que se le quedó en medio y no sale. Ese pedacingo que me hizo doler. O cuando les ha llegado la muela chía, ¿no? Bárbaro. Hermano, uno quiere que se la saquen ese ratito, arránquela, que se vaya el dolor, ya no quiero más. ¿Sabe qué? Yo, por la gracia del Señor, tengo casi toda mi dentadura. Me falta una sola muela. Una sola muela. ¿Y sabe qué? Cuando era muchachito, justamente vino un conflicto en el sistema de salud y todos los médicos se pusieron en paro. Yo sé de que usted me entiende de qué estamos hablando porque vivimos muy seguido eso en esta época. Se van al hospital a sacar ficha y dice paro médico. Pucha, yo podía haber dormido, ¿no? O paro de 48 horas, de 72 y así. Pero en aquella época no era normal que haya un paro médico. Y resulta que justo en ese tiempo que hubo paro médico, me empezó a doler la muela. Recuerdo que estábamos en una fiesta de fin de año. El dolor era insoportable. Yo estaba dañando la fiesta porque todos estaban con cara alegre. Y yo era mi muela, bravísimo por el dolor de muela. Entonces me fui a mi cuarto y de allí vino mi padre. Y mi padre dice, ¿qué tenés? Se me duele la muela. Ahorita lo solucionamos, dijo. Metió un cable a la corriente, hermano. Me dijo, abrí la boca. ¿Ah? Abrí la boca. Entonces yo me agarré de la cama y dije, ahí te voy, San Pedro. Y mi padre agarró el cable y ¡ta! Me puso.
Nada. Vaya, che, Dios, movió, desenchufó, enchufó otra vez. Y me volvió a pasar ahí. Nada. Pues yo estaba agarrado del catre de madera, hermano. Y no pasaba corriente. Así que mi padre, tramposo, soltate, me dijo. Solté y tal. Me tiró un choque para matar el nervio. Porque no había otra forma, hermano. Tenía que haber matado el nervio para que me calme el dolor. Después no sé si por la electricidad yo estaba tan bueno, pero mejoró mi ánimo, hermano. Tenía ganas de bailar ese rato yo. Así que yo sé cómo duele una muela, hermano. ¿Cuántos saben lo que duele una muela? No les recomiendo llamar a mi papá cuando hay dolor de muela. Entonces, en esas situaciones, hermano, cuando hay tanto dolor, uno puede imaginarse básicamente lo que significa un dolor de parto. Ahora, yo quiero que vayamos a la palabra para poder entender, porque de repente usted dice, el apóstol empezó con estadística, ahora que la muela, que lo electrocutaron. ¿Qué está queriendo hablar? ¿Qué está queriendo decir? Yo quiero que usted me entienda, acompáñeme por favor ahí a la Biblia, al libro de Gálatas, capítulo 4. Y hoy vamos a hacer uso de la Nueva Versión Internacional. Gálatas capítulo 4, de los versículos 12 hasta el 20. Porque ahí hay una palabra que es evidente. El apóstol Pablo, él expresa un dolor similar por la iglesia. Y ahí en esa carta se hace evidente el dolor que él sentía. Gálatas capítulo 4. Versículos 12 al 20. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, puede mirar en la pantalla. Dice la palabra: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. No es que me haya ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Estos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no habrían buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que hayan buenas intenciones y de que sea siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. O sea, no entiendo la verdad del por qué ustedes se comportan así. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que él dice que habían situaciones que le causaban dolores de parto. O sea, cuando estoy ministrando esa palabra en el Señor y él dice dolores de parto, yo dije, ¿cómo duele el parto? Como la muela que me sacó mi padre. Y yo empecé a pensar y dije, bueno, ese dolor se compara a el dolor que sentía Pablo por una iglesia, por lo que está sucediendo. Entonces dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué el apóstol Pablo está virtiendo esas palabras? Y no le está hablando al mundo, sino que le está hablando a la iglesia que estaba en Galacia. Por eso su carta es referida a los Gálatas. ¿Qué es lo que causaba tanto dolor en la vida de Pablo? Y fíjese lo que yo encontré. Lo primero es que ellos perdieron el amor por los demás. Fíjese lo que está ahí en el versículo 12 al 15. Hermanos, dice,
Yo me he identificado con ustedes. Pero escuche ese pedido que ahora el apóstol le está haciendo a la iglesia. Le dice, les suplico, ahora identifíquense conmigo. Y no es que yo esté ofendido. No es que me hayan ofendido. Pero él dice, la primera vez que yo fui para llevarles el evangelio, yo estaba enfermo. Yo estaba mal. Y una de las cosas que Pablo tenía es que él estaba perdiendo la visión porque tenía grandes cataratas en sus ojos. ¿Ustedes recuerdan el libro de los Hechos? ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Cuando era Saulo. ¿Qué es lo que se cayó de sus ojos? Dice, dos cosas como escamas cayeron de sus ojos. En su conversión. Y en el transcurrir de llevar el evangelio, como que eso volvió. Por eso es que él dice, si hubiera sido posible para ustedes sacarse sus ojos y dármelo, lo hubieran hecho. Porque llegaron a quererme tanto, amarme tanto, que lo hubieran hecho. Aunque esta fue una prueba para ustedes, ¿por qué? Porque tenían que trasladarlo, tenían que darle de comer, tenían que llevarlo, porque él estaba quedando sin visión física. Entonces se estaba convirtiendo en una carga para la iglesia. Pero él dice, yo me identifico con ustedes, yo le pido identifíquense conmigo, porque cuando yo fui sí estaban identificados conmigo. Porque me estaban ayudando, me estaban atendiendo. No me trataron con desprecio, sino que al contrario me trataron como un ángel, como un enviado de Dios, como si yo fuera Cristo mismo. Entonces, lo que estaba él reclamándole a la iglesia es que ellos perdieron el amor por los demás. Al transcurrir el tiempo, habían perdido el amor por su hermano, por su condiscípulo. Habían perdido esa visión. Suele suceder, amados, que en el principio, en nuestros primeros años de cristianos, por lo general, somos tan agradecidos con Dios que estamos dispuestos a entregarlo todo. Todo, le damos todo a Dios. Le damos nuestra mejor ofrenda, le damos nuestro mejor tiempo, sembramos todo, ayudamos a otros, les invitamos comida, les pagamos los pasajes, invertimos de nuestro tiempo, vamos a orar a sus casas, vamos a orar al templo, vamos a hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice, porque estamos en ese primer amor. Y entonces ahí sucede esto de que el apóstol Pablo está viendo eso en la iglesia de Galacia. Al principio ustedes lo daban todo. Si hubiera sido posible, hasta los ojos se los sacaban y me lo daban. Pero algo pasó en el camino que perdieron el amor por los demás. Lamentablemente, nosotros pasamos cosas similares. Porque al pasar los días, los meses, los años, ese amor se va apagando. La gratitud se va acabando. Y llegamos al punto en que Jesús nos dice, ya por Apocalipsis, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Porque algo pasó en el camino y nos estamos desviando, nos estamos alejando del primer amor. El apóstol Pablo les pregunta, y de alguna manera creo que Dios nos está preguntando hoy, ¿qué pasó con todo tu entusiasmo? ¿Dónde está ese entusiasmo que tenías al principio? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás así ahora? Lo segundo que causa esos dolores de parto en el corazón del apóstol Pablo es que ya no aceptaban corrección. Fíjese lo que está en el versículo 16. Dice, y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto ¿qué? Su enemigo. ¿Sabe que llega un momento donde al terminarse el entusiasmo, cuando se acaba la euforia de la pasión, la emoción de aquel encuentro con Jesús, ya la gente cambia? Ya la gente dice, no, alguien le fue con el chisme al apóstol y ahora está dando, es para mí. ¿Por qué no es más valiente y me llama a la oficina? Me dice, oye, a ver, vení, pasa esto. ¿No? Yo quisiera saber quién fue el chismoso que fue y le dijo.
No, no me gustan esas indirectas, no vuelvo más yo. O sea, ¿por qué no es tan valiente y viene y me lo dice? A ver. Porque yo no sé nada, mano. Yo no escucho chisme. No le presto mis oídos. Pero cuando viene una palabra de corrección que viene de parte del Señor, a veces nosotros ya le ponemos nombre y apellido. Ahí está pues Belfort Guthrie. La post. Me está tirando palo de ahí porque no me llama, pues a ver. Y me convierto en el enemigo de la gente. Eso es lo que estaba sintiendo el apóstol Pablo. Dice, ahora por decirles la verdad, me he convertido en su enemigo. Porque cuando se acaba todo ese entusiasmo, hermano, a la gente no le gusta que les ayudes a encaminarse. A la gente no le agrada que a la luz de la palabra se le diga los errores que está cometiendo, pero no es para dañarlos, sino para que puedan corregirse y puedan ser bendecidos. Porque sabes que tarde o temprano, todo lo que hacemos nos pasa la factura. Tarde o temprano, todos los errores que cometemos nos pasa la factura. Y como es una palabra que les duele o que revela, como no es una palabra que le revela grandes cosas que están por venir rapidito, entonces la gente dice, no, esto ya perdió, no hay unción aquí. Ya no es lo mismo. Así que voy a buscar otra iglesia más espiritual. Y empieza a salirse. Y el asunto es que cuando se salen siempre hablan mal. Siempre hablan mal. Comienzan a alejarse primero de la iglesia, cada vez vienen menos. Y cuando su corazón ya está contaminado por todas las mentiras del infierno, hablan mal de sus pastores y se convierten en sus enemigos. Ahora, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Gálatas, porque eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque así está la iglesia. ¿Por qué más el apóstol Pablo dice, yo siento dolores de parto? Fíjese que empezaban a escuchar otras voces. Leamos ahí los versículos 17 y 18. Porque aquí el apóstol Pablo dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que hayan buenas intenciones y de que sea siempre, no solo cuando estoy con ustedes. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Gálatas? Empezó a escuchar otras voces. Empezó a interesarse en otra predicación, en otra enseñanza, y el diablo utilizó eso. ¿Sabe que es muy peligroso escuchar otras voces? La venida de Cristo está tan cerca que Él nos advirtió que en los últimos tiempos habrían comezón por oír la palabra de Dios. Escrito está que en los últimos tiempos habrá comezón por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, mucha gente va a decir, yo quiero más, quiero más, quiero más. Y no, de aquí, domingo en la mañana nomás, no hay en la noche, no hay en la tarde, no hay en la madrugada, no hay, voy a buscar otro lado. Y entonces empiezan a oír otras voces y terminan confundidos, terminan engañados. Porque la palabra del Señor nos advirtió que por ese comezón de oír, muchos empezarán a oír todo tipo de prédicas, todo tipo de palabras, y al final van a ser, dice, aún los escogidos serán engañados. Eso sucede por escuchar otras voces. ¿Sabe que la semana pasada fui invitado para ministrar en el 10º aniversario de una iglesia? Y a mí me gusta ir a los aniversarios. No por la comida, porque generalmente no me quedo a la comida. Pero me gusta porque puedo regalarle de parte de Dios algo especial para ellos. Me gusta porque entro a la dimensión celestial para sacar el regalo de parte del Señor. Porque como yo no soy el pastor de esa iglesia, yo tengo que saber lo que Dios ve en esa iglesia para poder darles. Entonces me gusta cuando me invitan para un aniversario. Entonces yo fui a esa celebración
Y el Señor me dijo que soltara esa palabra, que no había que escuchar a otros predicadores, salvo a los que fueran invitados y avalados por su pastor. Porque hoy en día, y más aún en el tema de la pandemia, mucha gente empezó para no sentirse solo, empezó a ser ministrado por predicaciones, por el Facebook, por el YouTube, por todos lados. Al principio muchos pastores se resistían porque no les gustaba estar en las redes. Decían, no, el internet es del diablo. Y ahora dijeron, el diablo se está convirtiendo porque está llevando mis palabras, mis prédicas. Entonces mucha gente empezó a ver las prédicas. Hermanos, en ese tiempo de encierro, nosotros en nuestra página de Facebook llegamos a tener hasta 35,000 personas mirando la prédica. Gente de México, gente de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Rusia. Habían 2 personas que veían de Rusia. Yo espero que sean latinos, dije, porque yo no hablo ruso. Y gente que se empezó a conectar y escribir, pidiendo oración y haciendo muchas cosas desde la página. Y yo creo que a veces la gente dice, qué lindo eso. Iglesia a un clic. Terminó este culto, voy al otro, clic al otro lado. Pero en esta iglesia te hablan de una cosa y en la otra te hablan de otra cosa y después te vas a otra y te hablan de otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Terminas con una miscelánea y toda mezcla hace daño. ¿No es cierto? Toda mezcla hace daño. Anda, comete un chicharrón de chancho. Comete de postre una rodaja de sandía. Y para no atorarte, tomate un juguito de papaya con leche. Pregunto, ¿el chancho hace daño? No. ¿La sandía es dañina? No. ¿El jugo de papaya con leche te hace daño? No. Pero si lo tomas todo junto, esa mezcolanza te va a dañar. Por lo tanto, ¿la prédica de ese pastor es mala? No. ¿La enseñanza de esa otra iglesia es dañina? No. ¿El otro pastor que está ministrando me va a causar confusión? ¿Es instrumento del diablo? No. Pero la mezcla es la que el diablo usa para confundir, para dañar. Por eso es que mucha gente está confundida. Hermanos, muchos hermanos de esta casa ministerial que se fueron, justamente fue por escuchar voces ajenas. Justamente fue por la confusión, por estar escuchando a ciertos predicadores, que lamentablemente hoy en las redes sociales hay muchos predicadores, entre comillas, levantados por el infierno para causar confusión. Porque primero te sueltan una verdad para capturar tu atención y después van cambiándolo. Es la obra de Jezabel, porque Jezabel quiere cambiar de marido. Por eso encuentras en Apocalipsis 3:20 que Jesús, que es el centro de toda iglesia, está afuera. Y él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Jezabel, con todo esto, lo que produce es sacar a Jesús dentro de la iglesia. Y por eso en Apocalipsis Jesús está allá a la puerta tocando. Se supone que esa fiesta es en honor a mí. Yo soy el invitado, yo soy el homenajeado, lo hacen en honor a mí. ¿Por qué me tienen afuera? Porque la confusión ha hecho que la gente se convierta en iglesias que son clubes, que están preocupados en hacer eventos, que están preocupados en programas, que están preocupados en cómo reunir dinero para una cosa o para otra cosa. Quieren dinero para poder alimentar a los pobres, para poder ayudar a las viudas, para poder... Todo eso está bien, pero no nos podemos centrar en algo que nos va a quitar a Cristo del centro de donde nosotros estamos. Entonces, hay personas que empiezan a escuchar a una y otra persona, a uno y otro ministro, y luego terminan confundidos, terminan engañados. Muchos de ellos después dicen, no entiendo, yo creo más en ese pastor fulano de tal que está ahí en el Facebook, en el YouTube, y me voy de esta casa. Y renuncian a la cobertura y salen y luego se pierden. Hermanos, es doloroso para mí decirlo, pero muchos de los que salieron de esta casa ministerial hoy en día no están congregando en ningún lugar. Hay algunos que volvieron al mundo.
Un gran porcentaje de ellos han sido presas del orgullo y por eso no vuelven. Muchos de ellos quizás hasta tienen vergüenza porque se dieron cuenta que no era la voz de Dios cuando ellos dijeron que tenían que salir. Y de pronto les da vergüenza volver porque van a decir, ay, vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las piernas. Y dicen, no, prefiero irme al mundo que volver a esa casa. Hermano, hay una pareja que nosotros fuimos con mi esposa para entregarlos en otro ministerio porque definitivamente me dijeron, no, usted está equivocado, que yo escuché a fulano de tal y está mal lo que usted nos está enseñando, entonces yo quiero irme. Amamos mucho esa pareja, lloramos mucho, sentíamos dolores de parto por todos lados. Y yo le dije, orá, hijo, orá. No, yo me voy. Ok. Fuimos y lo entregamos en otro lugar. Han pasado como 5 o 6 años. Todo el tiempo al pastor que se lo entregamos, yo, oye, te lo devuelvo, viejo. Y yo le digo, no se aceptan cambios ni devoluciones. Yo un día le digo a ese pastor, oye, a ver, estábamos sentados tomando un café. Le digo, a ver, fuera de chiste, ¿de verdad vos querés devolverlo? Y me dice, te voy a ser sincero, sí. ¿Y por qué? Le dije. Porque ellos salieron de tu iglesia, pero vos nunca saliste de su corazón. Yo no puedo pastorearlos porque todo el tiempo dicen, mi papá decía esto. Mi papá enseñaba esto. El apóstol fulano es mi papá. Y todo el tiempo me anda contaminando a mi gente con tus enseñanzas, viejo. Que dice, no, es que mi papá dijo esto, que el pastor está equivocado porque mi papá me enseñó así. ¿Y por qué no están acá? Por orgullo. Porque no está dispuesto a pedir perdón y reconocer que se equivocó por escuchar otras voces. Y el problema es que no es bendición aquí y no es bendición donde está. Por escuchar otras voces. Y así le puedo comentar de muchos que salieron de la cobertura por escuchar otras voces. Y a eso se refería el apóstol Pablo. Esos que te andan endulzando el oído no quieren tu bien, solo quieren sacarte de nosotros. ¿Sabes qué, amado? Si Dios te plantó en esta casa, es porque sabe que el diseño para tu vida está en esta casa. No por mi pinta, porque yo ni pintudo soy. Ni nacha tengo. Nosotros como lo ven a Rudy Gracia, dice, oye, ese pastor sí que tiene gracia, mira. Hermano, yo no tengo gracia. Pero hay gente, hermano, que se deja apantallar y no entiende que los diseños de Dios, si te trajo a esta casa, hermano, no es por casualidad, es porque Dios tiene algo que darte, que puso en esta casa para cuidar de ti, para ayudarte, para conocer lo que es tu propósito, para descubrirlo, para ser explotado en eso, para que seas el instrumento de Dios, para expandir, para que tú puedas crecer. Hermano, Dios no te puso en otra iglesia, te puso acá. ¿Por qué estás escuchando otras voces? ¿Por qué estás escuchando otras prédicas? ¿Te pican los oídos? ¿Tienes comezón por el oír? Entonces deja de ser dominguero. Vení a todos los servicios que tenemos acá. ¿Por qué estás escuchando otras voces? ¿Por qué estás escuchando otras prédicas? Si en la casa que Dios te plantó hay más que suficiente para lo que tú necesitas. Ese dolor de parto que sentía el apóstol Pablo lo sentimos todos los pastores que estamos a cargo de ustedes. Todos los pastores que ministramos tu alma, que mañana tras mañana estamos de rodillas en este altar para que te vaya bien, que estamos orando para que el enemigo no toque tu vida, tu economía, tu salud. Pero cuando te dejas confundir, causas dolores de parto. Porque el diablo te confunde por escuchar otras voces. Y de pronto empiezas a hablar mal de la casa. Nos convertimos en tus enemigos. Porque escuchas otras voces. Oh, yo voy a dejar de ir porque no sé, ya no me llena ya. Ya no me siento bien. No siento que haya una revelación para mi vida.
Hermano, busca más de Dios. Busca más de Dios. Cuando te vas alejando, cuando te convertís en dominguero, empiezas a tener actitudes que causan dolores. El apóstol Pablo sintió ese dolor tan grande. Un dolor tan grande que lo comparó con un dolor de parto. Un dolor por aquellos hermanos que estaban actuando de una forma contraria a todo lo que se les había enseñado. Una palabra que fue muy dura. Muy dura. Me tienen perplejo. No entiendo cómo ustedes actúan así. ¿En qué momento se perdió todo ese entusiasmo de amar, de servir, de ayudar? ¿En qué momento se perdió? Amados, en el proceso del discipulado, como líderes, mentores, como responsables de otros, también tenemos que aprender a sentir, como el apóstol Pablo, dolores de parto por la gente. Tenemos que sentir esos dolores de parto por la gente que Dios puso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo te he preguntado, ¿dónde está tu discípulo? Le quise enseñar, pero no quiso. La salvación es personal. ¿Y dónde está tu dolor? ¿Dónde está tu responsabilidad como hermano, hermana mayor en el conocimiento de la palabra? Lamentablemente también está escrito que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y ¿sabes qué? No es solo esta casa, sino que a nivel mundial la iglesia de Cristo está pasando por esos procesos en estos días. La gente se está alejando, se está enfriando. Andan como picaflor de iglesia en iglesia porque perdieron su primer amor. Perdieron el primer amor por los demás. Ya les da lo mismo si alguien viene o no viene a la iglesia. ¿Hace cuánto que no ves a un hermano especial que tú quieres, que tú aprecias? Que hace rato que no lo ves en las reuniones. ¿Qué hiciste? Quizás dijiste, ¿qué estará pasando? ¿Por qué el apóstol no le llama? A ver, en lugar de que tú le llames y le digas, ¿qué está pasando, hermano? ¿Por qué no estás viniendo? Y si su corazón está contaminado, decirle, tírate un bañito y vení, vamos. No puedes dejar que el diablo esté dañándote, esté contaminándote. El dicho popular dice, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. No es bíblico, pero es muy cierto. Porque esas aves representan todas las mentiras que el diablo está poniendo por allí. No puedes evitar que el diablo haga su trabajo. De estar hablando, murmurando, poniendo cosas por allí. No lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar que eso se quede en tu cabeza. Que anide en tu cabeza. Yo recuerdo que una hija ministerial un día me dijo, ¿sabe qué, papá? Yo me peleaba hasta con mi familia porque alguna vez dijeron algo en contra suya y yo me fui como una tigresa y no vas a hablar para mi papi. Yo digo, bendito Dios por ese cariño. Pero ahora me pregunto, ¿dónde está esa actitud por el resto de tus hermanos? Nos esforzamos por darte entrenamiento. Preparamos, organizamos congresos, organizamos seminarios, organizamos talleres para prepararte. Si tú no participas, no recibes el entrenamiento, la impartición, no viene la autoridad. Y cuando quieres hacer la obra del Señor, estás limitado en tus fuerzas. No puedes pensar que esta casa ministerial no está haciendo algo para ayudarte en tu ministerio, en lo que Dios te encargó. Porque Dios no te eligió para que vengas a calentar un asiento. Dios vio un tremendo potencial en ti. Dios puso un diseño de gloria en tu vida y te trajo para ser entrenado, entrenada, para afectar. Te dio tanto poder y autoridad que el diablo tiene que temblar al ver que tú te pongas de pie, porque le vas a arrebatar almas, le vas a arrebatar lo que él robó, le vas a quitar todo lo que él cree que es suyo. Dios te empoderó para eso.
Pero no puedes permitir que el diablo que está volando ahí dando vueltas te distraiga, hermano. Aunque te parezca loco de rato en rato, hace así nomás. El lugar donde nos hemos trasladado, hermano, es lejos de la ciudad. Estamos a 40 minutos de la ciudad. Y al principio, como que me costó un poquito acostumbrarme. Porque hay más de 8 o 9 kilómetros de puro tierra, hermano. Por eso es que usted va a ver, amo mi tierra, hermano, no lavo mi auto. Usted lo va a ver todo empolvado porque todos los días tengo que andar por ese camino de tierra y se empolva. Pero sí lavo mi auto. Sí lo lavo. Solo que se vuelve a ensuciar. Y yo le mostraba a mi esposa, mira el polvo cómo se entra. Por más que está todo cerrado, las ventanas cerradas, todo cerrado, abrimos la puerta y lleningo de polvo ahí. Y mientras miraba eso, el Espíritu Santo me ministraba y me decía, así como el polvo se mete, tiene que entrar mi palabra por todos lados. ¡Wow! Es una enseñanza, Señor. Y luego llegamos a ese lugar y como es un lugar tan alejado, hay mucha gente ganadera ahí, hay hartísimas vacas, hermano. Y una de las características de la vaca es que la cola la tiene. ¿No es cierto? ¿Cuántos han visto una vaca no en la parrilla, sino viva? ¿Ah? Usted va a ver que siempre esa vaca está ahí. Y uno ve y dice, es para ahuyentar las moscas. Pero ¿sabes qué? Llega un momento donde no hay ninguna mosca. No hay mosca alrededor, pero esa cola sigue así. Porque ella está previniendo que esas moscas vengan y le traigan bichos y le produzcan úlceras. Entonces ya ella no necesita que las moscas estén, está espantando, evitando que se le acerquen. Por eso te digo, al igual que la cola de la vaca, hace tus actos proféticos de rato en rato y decirle, diablo, salí de mis pensamientos, salí de mi mente, no voy a pensar burreras porque tengo un diseño de Dios y voy a cumplirlo porque Él me trajo aquí para ser entrenado, para producir, para dar fruto, más fruto, mucho fruto. No voy a permitir que pongas burreras en mi cabeza. La semana anterior estaba bastante delicado de salud. Tenía mucho trabajo y estaba muy delicado. No tenía ganas ni de levantarme. Me aburre estar enfermo. Me impide ser la persona que tengo que ser para trabajar, para influenciar. No me gusta estar enfermo. Hermano, cuando estoy enfermo, ni de vainas vaya a visitarme. No me gusta. Y no es que sea orgulloso, que no me gusta que me vean enfermo, débil. No. Es que me molesta que hay una promesa en la palabra que dice que Cristo llevó cautiva toda dolencia y toda enfermedad y la dejó clavada en la cruz del Calvario para que yo no pase por esos procesos. Entonces me molesta porque descuidé alguna área y le di lugar a que el enemigo venga y me ataque con enfermedad y me enojo conmigo mismo y me analizo y digo, ¿por qué rayo me vino esta cosa? ¿En qué estoy fallando? Y empiezo a meditar y empiezo a reprender. Por eso no me gusta estar enfermo, porque me recuerda las fallas que yo he tenido. Me recuerda lo falible que somos los humanos, sobre todo yo. Y no me gusta. El apóstol Pablo dice, identifíquense conmigo como yo me identifiqué con ustedes. Yo sé que hay personas que les gusta estar enfermas, hermano. Claro, pues le atienden en la cama, le llevan el desayuno. A ver, abre la boquita, a ver, ay, para que se sane, tome su locrito. Entonces les gusta estar enfermo para que lo atiendan. Ay, creo que tengo sed. ¿Qué? Tengo sed, tócame a ver, tengo sed. Hasta bebés se vuelven. Ya se les enduró hasta la lengua. Para que venga la otra persona. Ay, pobrecito, ya va a estar bien. Se va a sentir mejor. Sí.
Hermano, yo respeto si le gusta estar así. Yo respeto si usted quiere tener ese cariño, ese meloso, todo. Está bien, disfrútelo. Pero no viva todo el tiempo en esa situación. ¿Me entiende? Ahora, como a mí no me gusta estar enfermo, no me gusta que estén enfermos. Entonces, cuando hay alguien enfermo en la casa, ahí voy con todo. Oro, reprendo y se sana ahora porque la palabra dice. Si no, y quedan sanos. Hermano, el poder preocuparnos por otro no es hacer las cosas a nuestra manera, sino entender la posición del otro. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me he identificado con ustedes, ahora les suplico, identifíquense conmigo. Hermano, para ser un buen discípulo de Cristo, para poder ser un buen discipulador, para poder ser un buen evangelista, y no estoy hablando de religión, sino de ser el portador de la palabra, lo que tienes que hacer es identificarte con las otras personas. No los juzgues. No los juzgues, no pretendas que esa persona vaya a cambiar a tu manera, porque Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Lo que sí yo puedo asegurarte delante de Dios, que tú tienes un diseño de victoria. Que en tu fortaleza, sea cual sea, el Señor se va a glorificar. Amados, es necesario dar la vida, por así decirlo, para producir vida en otros. Y así tenemos cosas. Entonces imagínense cuando a veces estoy trabajando, cuando estoy orando, alguno tal vez alguna vez me llamó a la medianoche, ¿ya está durmiendo? Ah, pollo había sido usted. Hermano, porque me tengo que levantar a las 4. Y haga frío, haga calor, igualito. Amados, hay que morir un poco. Hay que renunciar un poco. Porque así como hay días que puedo dormirme a las 10, 11 de la noche, hay días que no puedo. Y tengo que por obligaciones estar en otros lugares. En la posición en la cual Dios me ha puesto ahora, a veces tengo que estar ministrando en iglesias, en vigilias. Y a veces estoy hasta las 3, 4 de la mañana y después tengo que pasarme directo para acá. Porque yo no puedo decirle a usted, no, es que yo vengo de otra iglesia y a mí que me importa, pues usted es pastor de esta, ¿no? ¿Me entiende? Entonces yo no puedo echarle la culpa a lo otro para faltar aquí. Por lo tanto, tú no puedes decir, no, pues que vino pues a visitarme mi familiar. Hace rato que no lo veía, por eso no vengo a la iglesia. O decir, usted tiene que entender pues que toda la semana trabajé, el sábado descansé, no pude lavar y domingo es para lavar ropa. O ponerle la montonera de excusas a Dios para no congregar. Porque es Dios el que quiere bendecirte. Es Dios el que tiene un diseño de gloria para tu vida. Entonces no dejemos que la crisis y los obstáculos diseñados por las tinieblas nos alejen del único que, pese a saber todos los errores que tenemos, Él decidió continuar el camino hacia la cruz por nosotros. No escuchemos esas voces que nos alejan de aquel que en una oración cargada de angustia, cargada de dolores de parto, cargada de temor de su propia vida, allá en el Getsemaní, él dijo, Padre, si te es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No dejemos que nos alejen de Cristo. Él nos enseñó que la muerte produce vida.